culturas populares no son preeminentemente étnicas, pero hay quienes las quieren encerrar en fronteras conceptualizadas de manera unidimensional. Con este giro, en vez de que sea la creatividad lo que tenga preeminencia cultural, lo que acaba teniendo preeminencia es la definición cada vez más conflictiva de quién sí es y quién no es, qué práctica es auténtica y qué práctica no lo es, y sobre todo quién obtiene reconocimientos y beneficios. En el peor de los casos se deriva en una especie de credencialización étnica de prácticas culturales que, si son creativas, vuelan y no se arrastran, por tanto no importa su clasificación. 4. Por definición, toda práctica cultural que representa y que es reconocida por una colectividad es un patrimonio cultural intangible. Por ello, no hay contradicción entre las culturas populares y el patrimonio cultural inmaterial. Lo que cambia es el marco de referencia en que se sitúan y que otorga prioridad a distintas escalas de intervención nacional e internacional. 5. Las culturas populares constituyen el círculo más íntimo de las espirales culturales que conectan las prácticas epistemológicas, fenomenológicas y metarepresentacionales de los grupos sociales que se sobreponen en los marcos de la territorialidad, la economía, la política y las bases sociales. 6. No es lo mismo la uniformización de las culturas populares que su estilización, y lo que tenemos que cuidar es eso, que haya una estilización en donde no se llega a una uniformización que hace que pierdan valor. 7. Muchas prácticas de las culturas populares son aptas para su comercialización, lo que puede aportarle recursos a sus practicantes empobrecidos en gran número de casos por la desigualdad. Esto es, siempre y cuando los beneficios de esa comercialización se repartan equitativamente entre quienes contribuyen a sus escenificaciones. Como puede apreciarse en este breve registro de las tesis positivas sobre culturas populares, aparecen cambios que hacen necesario sustituir conceptos que ya no están adaptados a las nuevas condiciones por nuevos conceptos que asuman la diversidad de la creación de bienes culturales en México. Es en ciertos casos un cambio semántico, pero en otros tiene que haber un cambio de concepción política. Esta es nuestra nueva batalla ideológica, como dijo el señor gobernador, y bueno, como dijo Rodolfo en sus inicios también. Además, hay un cambio de énfasis entre concebir a las culturas a partir de su diferencia y pensarlas a partir de la creatividad, o clasificarlas a partir de ideologías políticas que destaquen la desigualdad y la subordinación de las nuevas clases sociales precarias. Bien, voy a saltar otro pedazo. El reto audiovisual y virtual. La pregunta apresurada de hoy es: ¿cómo va a incorporar el Programa Nacional de Culturas Populares las nuevas prácticas virtuales que pueden o ayudar o borrar las prácticas creativas de cuerpo a cuerpo, de cara a cara, de barrio urbano a barrio urbano, de comunidad rural a comunidad rural? El reto audiovisual y virtual para la cultura, compartido con el resto del mundo, es muy difícil abordarlo en un fluir tan agitado como sorprendente como el que ocurre hoy en día. Estamos todos conscientes de que la producción cultural de los próximos sexenios anidará en la convergencia de las nuevas tecnologías televisivas, cinematográficas y de Internet. Pero tomemos un ejemplo. Si se conciben las políticas, por una parte, de fomento al cine como totalmente ajenas a las políticas de culturas populares, se da una visión deformada de la realidad. Porque, ¿quiénes son los consumidores mayoritarios de esa producción televisiva y cinematográfica? Pues son las gentes que producen y crean las propias culturas populares también. Y sin embargo, nunca se han conectado estos dos universos. Pero tenemos un problema específico en relación con la cultura. Y esta es la visión estamental de la cultura que sigue permeando
permeando el discurso social y que hoy en día está ausente en el discurso político. Estamental en el sentido de que la actitud hacia un conjunto de prácticas culturales se deriva más de la actitud social hacia esos grupos que hacia el verdadero sentido, contenido y calidad de estas prácticas. Bien, creo que ya me estoy pasando. Acabaré por decir, en las condiciones actuales de México de gran desigualdad y endeble crecimiento en base al mercado, pero de un crecimiento vertiginoso de la comunicación y las redes sociales digitales, hay que reflexionar en cuanto a reorientar el Programa Nacional de Culturas Populares en un marco de políticas que realmente permitan una participación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy desafiante. Ahora pasaremos ponente de esta sesión. Tienes la palabra. Tienes las 3 palabras. Bueno, es una preciosa oportunidad y agradecemos a todos los que han hecho posible poderlo llevar a cabo y poder disfrutar las palabras del doctor López Alcácer, del señor gobernador, que han sido bien importantes, desde luego. Pero en el caso de Rodolfo, me imagino yo que estábamos en una cátedra. Esa cátedra podría haber sido en el Colegio Nacional, desde luego, o podría ser el Colegio de Francia, en algunas otras de estas grandes instituciones. Hemos aprendido, como siempre, con él, y agregado nuevas propuestas incluso para culturas populares. Inicialmente tenía preparado, un currículum vitae del doctor Gustavo Kagen, y una manera muy reducida voy a dar para tener únicamente el tiempo que disponemos. En este sentido, cuando se habla de un currículum vitae, todo currículo es limitado en la medida que por lo general es selectivo, es decir, se eligen secciones o sectores de la vida profesional, dejando por fuera muchas características de la persona que permitirían conocerla más ampliamente. Gustos, aspiraciones, visiones, ilusiones, valores de la historia, valoración de la cultura propia, las intuiciones del futuro, etcétera, y muchas cosas más. Lo que sería muy largo y extenso y complejo en un expediente personal, desde luego. En virtud de ello, lo acostumbrado es que el currículo se restrinja a la historia profesional. De esta manera, el currículo del doctor Stavenhagen no es una excepción. ¡Ay, pero qué extenso es su currículo! En ese sentido, bueno, los numerosos 25 libros que publica a lo largo de estos 40 años, pero en varios idiomas, no solamente en español, en inglés, en japonés, en francés, en italiano, en sueco, en alemán, publicados en diversos países. Y en México y en otras editoriales, por ejemplo, Siglo XXI, el Colegio de México, UNAM, Fondo de Cultura Económica, o editados en Londres, en Buenos Aires, en Naciones Unidas, en Tokio, en otras instituciones como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en Nueva Delhi, en Beirut, Milán, París o Copenhague. Pero a sus libros hay que agregarlo, y sería también un proceso largo, los libros que como coautor o como editor se registra en su currículum. Pero yo quiero mencionar que su famoso ensayo de los 7 tesis equivocadas sobre América Latina, escrito en 1969, traducido a varios idiomas y base para una nueva lectura contemporánea sobre América Latina, y que desde 1969 constituye un reto intelectual de interpretación de nuestra América contemporánea, de sus nuevos grandes movimientos sociales, políticos, económicos, etc. Y a ellos se suman la enorme cantidad de los artículos que no se da cuenta de ellos. Pero no se puede dejar de mencionar que un cauce central de su vida ha sido su vida académica.
los cursos que ha desarrollado en México, en diferentes instituciones, en diversos países también, y la enorme cantidad de congresos en los que ha participado, conferencias, seminarios internacionales, conferencias magistrales, cursos, etcétera, 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 como tal. Detallar más sería muy prolijo. No obstante, es preciso mencionar su enorme tarea como relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la presentación en 2005 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas del informe sobre los pueblos indígenas. Por último, en este rapidísimo recorrido por su trayectoria profesional, mencionaré que en abril de 2013 fue el único invitado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno para la presentación y comentario del protocolo de actuación para quienes imparten justicia. Esta es una de las mayores distinciones de las que ha sido motivo y es que no han sido pocas estas distinciones. Para concluir esta somera enumeración o referencia a su currículum vitae, comentaré que para entender la historia profesional de Rodolfo Stamenhagen, más que su abundancia es la coherencia de su construcción y de su desarrollo. Primero, su formación como antropólogo en la Escuela Nacional de Antropología, su estudio de los clásicos de la antropología mexicana y antropólogos de otros países que influyeron en ella, su comunicación personal con muchos de ellos, su temprano inicio en el trabajo de campo, paralelo a su desarrollo académico, su doctorado en sociología en la Universidad de París y su amplia visión como investigador en distintos países. Todo ello conduce al campo. En esa trayectoria, si uno la revisa, culmina o conduce necesariamente al campo de los derechos humanos, de los cuales uno de los mejores exponentes a nivel nacional e internacional. Al principio de esta exposición mencionaba que el concepto de currículum vitae es una locución latina, literalmente quiere decir carrera de la vida, y por lo tanto todo currículo es incompleto en la medida que solo atiende a la historia profesional y deja por fuera muchas características de la persona que permitan conocerla más ampliamente. Esto es precisamente lo que me planteé, conocer el currículum vitae de Rodolfo Stamenhagen, cómo abordar a la persona y no únicamente su historia profesional. Créanme que me tomó muchos días, por no mencionar algunas noches, para intentarlo, prescindiendo de mi subjetividad y larga amistad fraterna con Rodolfo y establecer algunas afirmaciones objetivas. Llegué a la conclusión de presentar a ustedes 7 tesis no equivocadas sobre Rodolfo Stamenhagen. 1. Es un hombre auténtico, fiel a sus orígenes y convicciones, sin comportamientos engañosos, ni doble moral, es decir, falsedades. 2. Pues un intelectual de coherencia entre sus palabras, escritas o no, y sus ideas en las diversas cosas que ha llevado a cabo. 3. De gran prosperidad, entendida como el éxito en lo que ha emprendido, que se acrecentará en las nuevas tareas que decida emprender. 4. Prolífico, porque ha tenido y tiene la virtud de engendrar numerosos proyectos, investigaciones, ensayos, artículos, libros, conferencias, ponencias, cátedras, desarrollos institucionales, autor, por lo tanto, de muchas obras y hechos. 5. De firmeza, cuyo éxito proviene del mantenimiento de sus propósitos, de su constancia y perseverancia, de su moral y voluntad, que no se dejan dominar y abatir. 6. Es un mexicano universal, por su pensamiento, obras y acciones, por su amor a México, nuestro país, pero también a todos los seres humanos de todas las latitudes, países y culturas. Este amor es una manifestación de su espíritu. Y 7. Los derechos humanos, su mayor preocupación. Bueno, ese es el currículum vitae. La parte que me toca desarrollar, espero que me digas a tiempo para que pueda. ¿Cuánto pasa? 5 minutos. No, 15. Ah, bueno. El tiempo. Bueno, voy un poco más tranquilo.
porque se trata de hablar de los orígenes y primeros años de la Dirección General de Culturas Populares. Principiaré con 2 puntos, abordaré solamente 2 puntos. 1, honor a quien honor merece. Y el punto 2, diría, es honor a quien merece en una historia no conocida. En 1976, como conocemos, Rodolfo Stamenhagen y Porfirio Muñoz Ledo, de ellos surge la iniciativa de crear un Instituto Nacional de Cultura Popular. Eran las ideas originales. En la Administración Pública Federal, del mismo rango del INBA, del INBA, que formaría parte de la Secretaría de Educación Pública junto con el Instituto del Libro y el Instituto de la Cultura Audiovisual. Iniciativa del secretario de Educación Pública, licenciado Porfirio Muñoz Ledo, a quien públicamente rindo ese reconocimiento por los merecimientos que tiene. Ese fue el proyecto del primer año de gobierno del licenciado José López Portillo, presidente de la República. Hablo del año, por lo tanto, ya de 1977, que se registra muy bien en el libro editado por la Dirección General de Culturas Populares, recuento de 7 voces. Se refiere a los 7 primeros directores de la DGCP, que recogen un bello libro editado por esta dirección, las entrevistas a los primeros 7 directores, y asimismo incluye una cronología de los años de 1971 a 2001. En 1977, Porfirio Muñoz Ledo, como secretario de Educación, crea la Coordinación de Cultura Popular, agregando a su estructura a la Dirección General de Arte Popular, y nombra al doctor Rodolfo Stamenhagen como su primer director. En 1978, ya en su función de director, se crea por decreto, el presidente López Portillo, por decreto que publica el 27 de febrero, crea la Dirección General de Culturas Populares, desapareciendo la coordinación que antes se había mencionado, y el inicio de la formación de los consejeros culturales en la Cayuga, cuyo objetivo principal era formar un cuerpo nacional de técnicos bilingües, capacitándolos para desarrollar investigaciones, rescate y conservación y promoción de sus propias culturas. También en 1978 se nombra un nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública, al licenciado Fernando Solana, y se enfatizan sus principales tareas: atender a las lenguas y culturas indígenas con acciones de fomento a la investigación, conservación, registro documental y audiovisual, así como la difusión y colaboración en la enseñanza del español, la promoción del estudio, la conservación de las artes, las artesanías, tradiciones, danza, música, arquitectura, costumbres y espectáculos populares, y formar el Archivo General de Tradición y Artes Populares. En 1980 se crea la primera Unidad Regional de Culturas Populares en Cayuga, Veracruz, que tiene como antecedente los cursos de capacitación de técnicos bilingües en cultura indígena de Acayuca y Xicontepec, desde 1978, bajo la administración de Rodolfo Stamenhagen y bajo la responsabilidad de la antropóloga Marina Anguiar. En 1982, el 7 de octubre, se crea el Museo Nacional de Culturas Populares, cuyo primer director, como todos sabemos, fue el doctor Guillermo Bonfil, que lo concibe como un museo vivo que basa sus exposiciones en la investigación, en la reflexión y la discusión y diálogos con diversos sectores de la sociedad, indígenas, campesinos, pescadores, maestros, trabajadores, convocándolos a participar en las iniciativas y proyectos del museo. Es decir, provocar un movimiento en estos sectores de la sociedad como la meta principal de este museo. Ya en ese mismo año de 82 se formula el programa de la quíntuple recuperación cultural, creado intuitivamente a partir y reconociendo las acciones diversas que llevaba a cabo la Dirección de Culturas Populares, buscando enfoques integrales y de simultaneidad en 5 campos de acción sustentados en valores universales o universales de la cultura, como aprendimos en la Escuela de Antropología, se recordarán, ¿no?
¿Cuáles serán? 1. Los valores de la palabra, es decir, de los idiomas y las artes como lenguaje propio, también como expresión de lenguajes particulares. 2. Los valores de la memoria, es decir, del pensamiento histórico de todas las personas, pueblos y comunidades. 3. Los valores de los conocimientos tradicionales, incluso conocimientos milenarios. 4. Los valores de los espacios simbólicos. Y 5. La recuperación de los valores de las identidades. Así, cada uno de los campos mencionados se relaciona con acciones específicas de investigación, capacitación, promoción y animación, difusión y divulgación, acciones diversas que se ordenan en proyectos que permitieran construir políticas públicas institucionales, deberes y responsabilidades, con la posibilidad de establecer normatividades reconocidas jurídicamente. También se identifican conductas éticas de los investigadores y actores diversos ante las comunidades. Por ejemplo, que los conocimientos adquiridos por los investigadores vuelvan a circular necesariamente, por no decir obligadamente, en las comunidades o grupos donde fueron creados, y con los cuales son las comunidades con las cuales trabaja la dirección. En 1984 se incluye el Premio Nacional. Voy a enumerar algunos logros positivos, puedo hablar también de los no logros, pero eso es otro capítulo, ¿no? Se incluye el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de las artes y tradiciones populares, a propuesta de la Dirección General de Culturas Populares, pero bajo la iniciativa e instrucción que recibimos del licenciado Jesús Reyes Gómez. Por eso existe ese campo, reconociendo el papel de las comunidades, no solo de los individuos. Por último, mencionaré 12 de los logros más importantes, a mi parecer, de esta dirección en esa primera etapa. 1. Capacitación y formación de promotores culturales en regiones interétnicas, no en comunidades aisladas, como eso. Y para promotores, para formarlos como especialistas de sus propias culturas. 2. Creación de las primeras unidades regionales de culturas populares, 12 en ese periodo, integradas por investigadores profesionales de diversas disciplinas para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios de conocimiento y acción. 3. Producción de publicaciones modestas. Los recursos autorizados no daban para más, para ser entregados a las comunidades y regiones de trabajo. Recuerdo cuando se abrió la comunidad regional de Campeche, la directora del proyecto, Marta Ferreira, no teniendo los materiales didácticos ni los materiales de apoyo, los hizo todos manualmente, escribiendo, reproduciendo. Esa era muestra del esfuerzo que se puede hacer en cultura. El proyecto de teatro con grupos itinerantes en las regiones de trabajo, el establecimiento del primer centro de información y documentación de culturas populares, reuniones interétnicas de promotores culturales, lo que fue muy interesante, reunir a jóvenes de diversos idiomas y diferencias culturales, pero de un común estrato en tanto ubicados en la estructura social de nuestra sociedad. El desarrollo de sociodramas en los que se representaban los ciclos de vida de la etnia, por ejemplo la purépecha, por miembros de la etnia de todas las edades. 8. Desarrollo de investigaciones etnobotánicas, etnozoológicas y ecológicas por profesionales, para establecer las taxonomías propias de los purépecha, que resultaron más finas y amplias que las de Linneo en la cultura occidental. El desarrollo de alfabetos prácticos de varios idiomas indígenas para el desarrollo en diccionarios, tal es el caso del idioma maya y del purépecha. 10. Impulsar la creación de una literatura propia a partir del extraordinario trabajo de Carlos Montemayor para desarrollar escritores profesionales indígenas y que rindió extraordinarios frutos con sus discípulos que impulsaron una literatura propia, un proyecto que no tenía precedente en América, al decir de Carlos Montemayor. Él dirigió talleres de traducción y redacción para apoyo de la lengua escrita en sus propios idiomas, con grupos chinantecos de la Chinantla Alta, mijes, zapotecas de la Sierra Juárez y mayas de Yucatán, que los programas de la Dirección General de Culturas Populares
y condujo talleres literarios en lengua maya con promotores indígenas de Yucatán, con escritores de lengua zapoteca en Juchitán, Oaxaca, con escritores de lengua purépecha en diversas zonas de Michoacán y con grupos celtanes y xochiles en San Cristóbal, Las Casas, Chiapas. En su currículum habrá que ver en un momento cómo a partir de esa experiencia, que hubo un cambio importante en la vida de Carlos Montemayor, nos enriqueció al país con todos sus trabajos sobre las lenguas indígenas, sobre los idiomas indígenas. No los enumero porque son numerosos, pero el reconocimiento, más que a su extraordinaria inteligencia o genialidad, es una generosidad que a mí nunca dejó de impresionar. Convocado por la Dirección de Culturas Populares, decíamos a Carlos Montemayor: Carlos, partimos de una experiencia. La reunión frecuente con los autores culturales, algunos de ellos expresan un lenguaje bello, a pesar de que es su segundo idioma. Estos jóvenes nacieron poetas, como tú naciste poeta. ¿Sería posible que en la mitad del puente se reunieran el que tiene un desarrollo académico, profesional y traductor de varios idiomas, con el promotor indígena que en el mejor de los casos tiene un nivel de secundario, para en un trabajo conjunto desde los instrumentos y desarrollarnos como escritores profesionales? Él me dijo: bueno, mira, Lorenzo, es muy interesante, pero ya estoy aceptado para irme de consejero cultural a la Embajada de Grecia, donde tú sabes me interesa la poesía arcaica griega, y he sido aceptado y me interesa ir a trabajar con este maestro. Bien, Carlos, pero entonces ayúdanos a analizar el problema. ¿Por qué no nos dices, analizas en algunas unidades regionales y nos dices quiénes de los discípulos podrían tomar ese papel? Se fue a Oaxaca, estuvo un mes, escribió un libro que se llama Encuentros en Oaxaca, regresó de esa experiencia y me dijo: mira, ha sido muy interesante la experiencia, pero los más difíciles para podernos comunicar son los antropólogos de las varias especialidades. Y el trabajo con los promotores, bueno, el trabajo con los promotores identificados de varios idiomas, un grupo reducido, tenían una consigna también en el oído: cuídense de este señor porque les viene a expropiar su cultura y se va a enriquecer con ello. Entonces era una barrera difícil de vencer. ¿Cómo lo resolviste, Carlos? Bueno, sí, tenía una cantina, puse una botella de mezcal y comenzamos a echar. Regresó de Oaxaca, escribió ese libro y dijo: bueno, tengo todavía tiempo, me voy hasta octubre, hasta el otoño, a Grecia. ¿A dónde puedo ir? Dije: pues a Yucatán. A Yucatán, donde está frente a la Unidad Regional de Culturas Populares José Tecpot, maya, formado como antropólogo y que podía transitar en los dos grandes sistemas culturales del país. Fue allí, en poco tiempo, me dice: Leonel, consigue el diccionario maya portugués. Y comenzó el trabajo con jóvenes, y ahí fue, para llamarlo de una manera, la perdición de Carlos Montemayor, porque renunció a irse como consejero cultural de la Embajada de Grecia para dedicarse a trabajar con los promotores culturales en los campos de los lingüísticos, y un resultado inesperado, yo creo que para él, ahí es ahí su genio. El país logró a este analista de la sociedad, de la cultura, de los hechos políticos más relevantes, el analista y comentarista que conocimos a Carlos Montemayor, y lamentamos mucho por ello su ausencia. Bueno, pero pasaré a una historia. ¿Cuánto me queda? 3 minutos. La historia honor a quien merece, y en una historia mal conocida. La ausencia del doctor Estamejaga realmente nos dejó una situación de mucha debilidad, políticamente hablando, en la estructura de la Secretaría de Educación Pública, cuando estaba apenas construyéndose la dirección. Pero no se interrumpió el trabajo, esa fue la actitud, la perseverancia, el convencimiento de todos los que hasta esa etapa trabajamos en ello, la motivación que había logrado Rodolfo, tal como hemos escuchado de una manera más amplia. Ahora, seguimos adelante.
hasta que hubo una oportunidad y no sabíamos que estábamos bloqueados para poder hablar con el secretario, para exponer los problemas, que era la dirección. Se generó la oportunidad, no viene al caso cómo logramos esa oportunidad, y convocó una reunión especial en su oficina alterna, a la que concurrió también el doctor Rogelio Yacosí, que cuando se acercó a conocer los proyectos la primera vez a los agricultores populares, ¿en qué están? Pues el proyecto es para trabajar en la ciudad, en el campo, campesinos, las medios urbanos, medios rurales, que han desarrollado 4 unidades regionales de campo, son las indígenas. Ahí se queda, ahí se quedó y se puso el sello que ese sería culturas populares. Sin embargo, se siguió trabajando en esa línea, y en esa reunión el licenciado Fernando Solana dedicó 1 hora, casi 1 hora y media, a escuchar a los que trabajamos, no al director, sino a los actores del trabajo de campo. Y dijo lo siguiente: bueno, me doy por empleado suficiente, y hay que reconocer precisamente, y por eso hablo de honor también. Dijo él, es un proyecto que no entendíamos, es un proyecto que incluso queríamos cancelar. Entonces ahí está la explicación, porque no existía un director general de culturas populares, sino un encargado de 2 años de la dirección. Y un minuto me queda, avanzaré rápidamente a lo siguiente. Dijo, pero yo encuentro que hay una responsabilidad de la República para trabajar en estos sectores. Los felicito, y este proyecto va a continuar. 3 días después, a salir los 3 días después, dijo, yo también los felicito, Lionel. Dice, habiéndole cerrado con que ustedes lo sustituyeron con mucho trabajo, con mucha afirmación, los felicito. Se nombró un director general, terminó ese mandato de ese sexenio, y entró el siguiente, precisamente don Jesús Reyes Heroles. Desde un principio captó perfectamente los valores, y se decidió fortalecer a la Dirección General de Culturas Populares con Juan José Bremer Martínez como subsecretario de Cultura. Al principio Juan José, cuando estaba todavía en el INBA, no entendía tampoco lo que proponíamos. Y yo me he dicho, bueno, no es que no tenga capacidad de comprensión, quizás nosotros no sabíamos exponer con más claridad de qué se trataba, o tener el tiempo para poder exponer con mucho más detalle. Fue uno de los aliados, Juan José Bremer. Visitó a varias de las unidades regionales en esos encuentros interétnicos, y en fin se empezó a articular la Dirección General de Culturas Populares. Entonces, honor a lo que el honor merece: Fernando Solana, Rogelio Díaz de Cosío y a don Jesús Reyes Heroles, y aquí se inicia otra etapa, que ya viene otro momento. Un minuto. Muchas gracias, Leonel. Creo que es muy importante que esta historia quede por escrito, porque en México tenemos la costumbre de no escribir la historia de nada, se nos olvida, y luego vienen nuevos regímenes que creen que inventan. Pero también sucede que la gente del extranjero, acostumbrados a escribir memorias, escriben en sus memorias y de pronto patentan la idea como si hubiera surgido de allá, cuando muchas veces esa idea surgió en México. Entonces hay que tener mucha atención con esto. Qué bueno que nos has contado tu historia y que vaya a quedar plasmada. Por cierto, yo me salté un pedacito de mi propia ponencia, en donde señalaba yo como Guillermo Bonfil y Arturo Barman se habían subido a esta reflexión sobre culturas populares, fundando el Museo Nacional de Culturas Populares. Tienen cosas muy interesantes que todavía siguen repercutiendo. Bien, pues ahora le quisiera dar la palabra al director de un programa sumamente exitoso de la UNAM, que últimamente acaba de tener el encuentro de poesía indígena de las Américas, que ha sido muy comentado. Carlos Montemayor, por cierto, que se llama Carlos Montemayor, pero que nos contará.
Muchas gracias por la invitación. Debo reconocer que no me esperaba yo un acontecimiento de la naturaleza que hemos tenido, ¿no? Con altas autoridades y me parece muy bien, aunque probablemente las cosas que yo planteé puedan tener una óptica diferente. Primero que nada, el papel de Rodolfo, yo puedo decir, hablo de mi experiencia como estudiante, como mexicano, ¿no? Con la obra de Rodolfo, yo creo que la sociología y la antropología mexicana entró en un nivel de madurez evidente, ¿no? O sea, los temas esenciales, por ejemplo, del colonialismo interno, el tema del campesinado, los grupos étnicos y los derechos humanos, fueron temas que Rodolfo no solo impuso, sino que generó las instituciones que iban a ser las que van a darle continuidad a ese terreno. O sea, en alguna cultura extraña, la forma que yo diría, ¿y cómo usted dirá? Pues Rodolfo Steinheim es un héroe cultural de México. De verdad lo digo, no lo digo ni estrambótico, es ese hecho, ese personaje un poco que incorpora conocimiento, que incorpora comprensión, que incorpora el diálogo, la discusión, efectivamente, no solo evidentemente, pero evidentemente él particularmente tiene ese punto. Entro directo al problema. Sobre todo con Rodolfo me gusta cuando estoy tratando mis dudas esenciales, efectivamente. Con él es con quien puedo entender. En este orden global contemporáneo, que está subordinado al capital del mundo entero, ¿no? Los organismos internacionales y todo, el contenido implícito de la diversidad y de la pluralidad, referido a los pueblos indígenas, en términos de la concepción y la legislación que lo ha construido, el corpus legislativo que lo ha construido, de alguna manera ya no es el término indio que Guillermo Ophir nos demostró claramente que era un término no que hablaba de la cultura, sino era de origen colonial que habla de la condición socioeconómica del asunto. Sin embargo, cuando construimos y llevamos y se logró finalmente que el término indio pasara como pueblos indígenas en Naciones Unidas, me pregunto, y es una pregunta que tengo reciente, si no finalmente entró colonizado el término. ¿En qué sentido? Que generamos una lógica de que los pueblos indígenas son cualquier pueblo, ¿no? Ya, al generar la categoría de pueblos indígenas, hay pueblos indígenas en África, en Asia, en el norte, en el sur, en todas partes del mundo. Pero no hay referencia a la cultura, esencialmente, ¿no? Sino realmente son pueblos que tienen una condición de subordinación específica en sus países y una cultura determinada, pero que la cultura no está regida, o sea, no está establecida como la... Esta lógica de homogenización continuada o colonizada que ubica, digamos, que hay una diferencia entre la cultura de todos estos pueblos indígenas y la cultura occidental. Como si la cultura occidental fuera un todo exclusivo, evidente, configurado esencialmente. Entonces, Occidente acepta la construcción como, o sea, se totaliza él y nos compara, nos ve comparados en ese sentido. Entonces, yo pienso al mismo tiempo que cuando se generan las formas específicas en las constituciones nacionales, la mexicana, por ejemplo, efectivamente, hay una especie de deriva culturalista en el reconocimiento real, en lo que no tiene ningún problema. El problema es cuando se habla de territorio, el problema cuando se habla de organización social, de cosas jurídicas, ahí sí ya todo se convierte en ambiguo, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿por qué los derechos humanos tienen 8 páginas y los derechos de los pueblos indígenas 28 páginas? Digo, ¿a poco tienen 20 páginas más de derechos que los humanos esenciales? No, es una lógica de construcción jurídica que yo la empecé a ver en Naciones Unidas a partir de la legislación de los derechos colectivos, con problemas en este sentido, que empieza a construir esa afirmación con negaciones y condicionamientos de cada uno de los derechos que reconoce en ese sentido. Entonces, mi problema es que queda la imagen específica de que los pueblos indígenas tienen culturas específicas, etcétera, etcétera, que nosotros estamos, y el resto de la sociedad no. El resto de la sociedad no necesita derechos culturales
Yo digo, ¿cómo que no? Yo creo que los derechos culturales es un derecho ciudadano de todos los habitantes del mundo, efectivamente, ¿no? Nosotros hemos explorado un poco esto, términos, por ejemplo, a partir de la demanda de los pueblos negros, ya bueno, ya está hasta casi va la Constitución ya los pueblos negros, ya todo el mundo tiene, pero hace 10 años ni por asomo, ni se aceptaba siquiera la existencia, ¿no? Luego también hablamos de los mexicanos que nos dio el mundo, que tienen derechos culturales también. Por ejemplo, digo yo, pongo ejemplos, los libaneses se casan entre ellos, hacen negocios entre ellos, tienen sus cocinas, tienen sus tradiciones, son mexicanos como todos, pero tienen formas culturales libanesas. Y los judíos también tienen sus formas culturales, formas de relación, de matrimonio, ¿no? A veces lenguas, específicamente en ese sentido. ¿Por qué no reconocemos a todas las diversidades culturales como en el mismo nivel de homogeneidad para ya no estar con que si la cultura india es más profunda o no es profunda, o quién es o quién no es? Esto de quién es o quién no es muy interesante, porque se acaba de pasar un detalle que me sirve mucho. Se reciben 2 muchachas del sistema de becas que tenemos, miembros de pueblos indígenas, se reciben 2 muchachas de psicología y ponen las náhuatl chinanteca, no sé qué, se reciben en psicología, no sé qué. Entonces yo lo subo al Facebook y de pronto viene un comentario de Toño García León, evidentemente respetado, que dice náhuatl chinanteca, y le digo, sí, papá náhuatl, mamá chinanteca. O sea, entonces pregunto, ¿cuántos tenemos en el sistema? Tenemos ahorita 700 muchachos, van a llegar a ser 1000 pronto, pero ¿cuántos tenemos que estén en esa condición de padre? Ahorita 10 han aparecido inmediatamente, 10. ¿Qué son ellos? O sea, mestizos. Y entonces ahí digo, aguas, porque la categoría de mestizo finalmente nunca dejará de tener un contenido racial. O sea, mestizo, híbrido, en fin, yo digo, hay que profundizar, y esa era un poco una pregunta mía para ti, Rodolfo, si podemos derivar a una reflexión de los derechos culturales como de orden generalizado para todos los habitantes, y a cada grupo tendrá la especificidad que decida efectivamente, pero como un derecho de todos, de nosotros también, no ellos solamente. O sea, porque si no la construcción de la interculturalidad se convierte en un mito imposible. Ese punto quería tocar, tenía varios, pero voy a tocar ese y solo otro que sí me preocupa mucho. Tenemos un respeto y un cariño y una devoción por las lenguas indígenas de México. Tenemos todo un proyecto importante, tenemos recursos, tenemos instituciones, tenemos legislación, tenemos todo con las lenguas, el UNINALI efectivamente. Sin embargo, el mecanismo que tenemos con respecto a la comprensión de las lenguas indígenas no nos permite, o hasta nos impide, que por ejemplo, en un territorio como la península de Yucatán, donde aproximadamente el 48% de la población maneja el maya, tiene maya, habla el maya, haya una primaria en maya, una secundaria en maya, una preparatoria en maya, una universidad en maya. Eso es impensable. ¿Por qué es impensable? Porque es impensable en nuestra mente, digo yo. Evidentemente, si asumimos que somos un país pluricultural, asumámoslo con sus consecuencias. Y seguramente dentro de 30 o 40 años en este país los mayas hablarán en maya y en español, y en inglés y en lo que les dé la gana, ¿no? Los purépechas hablarán purépecha, español, y a lo mejor en el Valle de México empiezan a hablar náhuatl, que tienen enormes sectores pero no el náhuatl encapsulado, que es como yo digo. Nuestra estructura de educación indígena es: yo te enseño para que hables con tu abuelita en tu casa, pero si pisas la banqueta ya tu lengua ya no tiene ninguna utilidad. O sea, yo se lo he dicho, yo soy el Consejo Directivo de INALI y lo he comentado directamente, he dicho, ¿cuál es el proyecto social del INALI para México? No puede ser mantener las lenguas encapsuladas, preocuparse por las lenguas en extinción, bueno, eso es normal, pero ¿cómo le hacemos para abrir el espacio social mexicano a las lenguas? Yo puedo, estas cosas que yo les planteo es porque
escucho con mucha precisión a Rodolfo y puedo ser que él puede tener mucha claridad en cuestiones como estas dos. No quiero tomar más tiempo, sino nada más quería mencionar estas dos cosas y decir a Rodolfo, gracias por todo, Rodolfo, en todos los momentos, en todos los tiempos, ¿no? Y yo creo que es importante la antropología mexicana y la sociología mexicana no se pueden explicar sin ti, definitivamente. Gracias. Gracias, José. Creo que la lucidez y la crítica siempre tienen que ser parte de un proyecto creativo. Y estoy de acuerdo que el lenguaje que tenemos para las culturas populares ya nos crea muchos problemas, igual que el lenguaje que tenemos para la antropología, para la etnografía. Por ejemplo, la semana pasada se hizo un gran coloquio en el INA porque publicaron 50 libros sobre la etnografía, las etnografías de México. Empezaron con la etnografía de pueblos indígenas y acabaron hablando de la etnografía de las regiones indígenas, precisamente porque esas fronteras no pueden establecerse de una manera tajante, cerrada, encapsulada. Entonces lo que tenemos es un lenguaje encapsulado, vayamos abriéndolo y esperamos que los jóvenes ahora tomen la batuta y abran este lenguaje. Y ahora, para una magnífica crítica, le vamos a pedir a Miriam Morales, quien fue directora de Culturas Populares, y decirles llevó a cabo uno de los ejercicios políticos más interesantes que se han hecho sobre Culturas Populares, que fue crear el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural Intangible con las Secretarías de Estado, lo cual es fácil, con un consejo técnico en donde estaban desde la Asociación de Turismo de las comunidades indígenas hasta el INALI, la UNAM, todas las instituciones académicas. Tuvimos un diálogo que nunca habíamos tenido y que ahora está salmuera porque desapareció ese consejo. Entonces no sé si esperando qué va a pasar, pero muy adelante. Muchas gracias, Lourdes. Yo voy a tratar de bajar esta intensidad que nos dejó Pepe, que nos dejó pensando que en realidad Rodolfo tendría que subir aquí a polemizar sobre estas extraordinarias preguntas que nos plantea Pepe del Valle. Yo desde luego me voy a referir a Rodolfo Steinhagen en tanto fundador de Culturas Populares, que fue uno de los proyectos que eligió en su currículum vitae, como Leonel, y voy a partir con una cita de un texto de 1983, donde Rodolfo se plantea la siguiente comillas: o bien las culturas populares se diluyen y desaparecerán irremediablemente, o bien se rescatan y recuperan y se transforman en una herramienta de las clases y etnias populares para defender su identidad y fortalecer su conciencia. Y no pueden ser consideradas en términos amplios y abstractos, sino que deben analizarse en cada uno de sus contextos específicos a nivel de comunidad y localidad concreta. A propósito de esta cita, quiero llamar la atención sobre un hecho evidente. Yo no nací mexicana, sigo hablando como chilena, a pesar que ya aprendí varias veces. No soy antropóloga, y cuando asumí este trabajo, sé que Rodolfo me apoyó frente a una comunidad cerrada e importante como son los antropólogos mexicanos, justamente valorando la experiencia que yo traía. Yo vengo de militancia política, soy exiliada y, como mucha gente exiliada, me reciclé en derechos humanos, que fue donde he hecho gran parte de mi trayectoria. Nunca los abandoné y ahorita estoy de vuelta en ese campo. Creo que Rodolfo reconoció que la única práctica de derechos humanos posible es una práctica emancipatoria. Creo que ahí
de ahí no se ha movido nunca. Yo voy a hablar un poquito de políticas públicas y en la estructura de lo que se convirtió en CONACULTA, la Dirección General de Culturas Populares, es incómoda. Poderosa por su simbolismo y a la vez disonante porque contesta, replica, engulle y emite productos culturales subversivos. Estos productos culturales no sirven para, comillas, difundir, ni para, comillas, elevar el nivel cultural, ni, comillas, democratizar la cultura. Principios que han acompañado la gestión del Consejo. Los productos de culturas populares son, como han definido también Leonel, Lourdes, Pepe, complejos y indiscernibles de sus portadores. La DGP cuenta con un presupuesto entre 90 y un poco más de 100 millones de pesos en cada ejercicio presupuestal. Una cuarta parte al menos está destinado a la operación de PACMIC, que es un programa, supongo que todavía seguirá siendo así, con reglas de operación, es decir, que está controlado su gasto, su gestión, su prueba por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso exige un trabajo tremendo a los funcionarios que llevan el PACMIC, pero también a los beneficiarios. También la parte positiva de esto es que es un ingreso a la ciudadanía financiera y de responsabilidad, tanto para los jefes de unidad que tienen que responder por cada PACMIC, como de los beneficiarios. Los indicadores de gestión no guardaban ninguna relación con la asignación presupuestaria. Y por una serie de razones que hasta el día de hoy me dan bastante rabia, cuando yo inicié mi gestión, el indicador número 1 era la asistencia del público al Museo Nacional de Culturas Populares. El presupuesto asignado al museo era para 2009 un poco más de 4 millones de pesos. La antropóloga Antonieta Galar, mi antecesora, dejó un excelente documento breve con un muy acertado diagnóstico que guardé siempre en el cajón derecho del escritorio. María Antonieta, muchas gracias. En el subtexto de estas paginitas estaban las enormes trabas que implica la estructura de más de 500 personas con delegaciones regionales, algunas dependientes de la dirección y otras de los estados. No es suficiente conocer las cifras y tendencias del país, incluso tener un buen diagnóstico de para dónde supuestamente va el futuro, ni del estado del campo teórico de las culturas populares, sino que el movimiento inverso es indispensable, la modulación de los contextos específicos, de lo local, tal como señala la cita de Stavenhagen que mencioné al comienzo. Y esto pasa necesariamente por escuchar la palabra de las unidades regionales y sus prácticas. Por eso felicito a Alejandra por haber convocado a este lugar donde se va a hablar entre familia, a los jefes de unidades regionales y a muchos de los promotores. Las unidades regionales y el PACMIC constituyen dos ejes centrales de la dirección y tienen que ser tomados en cuenta para un tema que me voy a referir. El primero, voy a tomar dos. Uno, los nuevos temas de las culturas populares, y lo segundo, la Comisión Nacional para Patrimonio Cultural Inmaterial. Muchos productos de arte popular están integrados al mercado. Es un tema superado por la teoría, las diferencias entre bellas artes y artes tradicionales o populares. Me remito a los textos de Ticio Cobardia para traer a otra persona también a este encuentro, en términos de soporte, prestigio, precios y la relación de lo que se considera el centro y la periferia. Artista es un concepto ajeno a la cultura tradicional. El artista en la saga occidental tuvo que administrar su genio por los favores de mecenas, reyes y después del mercado. El arte actual está plenamente integrado al intercambio comercial y ese mismo irremediable camino siguen también las artes populares. Vuelvo a citar a Stavenhagen: este parece ser un proceso irreversible y no hay actitud purista o romántica que valga para hacerle frente. Cierro la cita.
En el campo del arte popular, lo pertinente para una política pública es seguir la pista para entender qué ocurre en el proceso de eliminación de las funciones sociales que cumplían las artes tradicionales y su transformación en productos valorados de acuerdo a la dimensión del mercado. Hay que registrar y trabajar sobre un vacío. Los objetos que fueron elaborados para decir algo sobre la comunidad de creadores se convierten en mercancías, carecen de historia y sentido. Un grupo de funcionarios excepcionales, encabezado por Ana Echeverri, que hoy está en la Comisión Nacional de Víctimas, se hizo cargo de este problema. Operaron un conjunto de principios: derechos humanos, económicos y sociales, comercio justo, no discriminación, género. En suma, respeto por la gente que hace y quiere seguir haciendo lo que sabe hacer. Con las siguientes preguntas: ¿cómo se perciben las obras independientemente de su historia? ¿Cómo enfrentamos el dilema que lo que tiene precio siempre puede ser sustituido por otra cosa? Hubo un coloquio sobre arte popular donde convocamos creadores, diseñadores, museos, innovadores, empresarios, y donde se polemizó duramente. Muchos de los que están aquí participaron y también fueron testigos de las tremendas reprimendas que me llegaron desde lo más alto. Una vez desplegados los problemas teóricos, se iniciaron las políticas públicas en este terreno que tenían que ver con toda la parte de innovación, y que el objetivo era tan difícil y tan simple como restituir la dignidad. Estas ideas se canalizaron a través del PACNIC y sus, el PACNIC se determina por jurados independientes en cada estado de la República, pero es el trabajo de los funcionarios de culturas populares, tanto en la zona, tanto los encargados, los promotores, como del centro, discutir de qué estamos hablando con los nuevos temas de cultura popular. Quiero mencionar, en estos temas innovadores y en estos temas de nuevos apoyos del PACNIC, una exposición que hizo el Museo Nacional de Culturas Populares a cargo de Rodolfo Rodríguez. Dos exposiciones. La primera, Metáforas de la Luna, Tradición y Modernidad del Arte Indígena, en 2011, que fue hecho con la mediación del poeta Juan Gregorio Regino y un grupo de creadores de San Luis de Pinotepa, que son los jóvenes que trabajan jícaras, pero también trabajan la decoración de zapatos Converse. Y la segunda exposición, Las Perlas de la Virgen y Labios de Coral, sobre joyería popular, curada por Juan Coronel, con la mirada tutelar de Marta Turó. En esta área también quiero mencionar un proyecto probablemente el más audaz y el que despertó más críticas. Y la crítica, como hemos visto acá, es lo que nos importa, no los acuerdos, sino que las críticas. Este proyecto se llamó Hasta Mostla. Hasta en español, Mostla en náhuatl. Que fue en 2012, que fue una colaboración entre mujeres, unas artistas plásticas agrupadas en la Galería Vértigo y mujeres campesinas indígenas náhuatl de Jaltocan en Hidalgo, donde la idea kantianamente consistió en apelar al genio de las mujeres de la comunidad que poseían la habilidad de bordar. Comenzó con un mirar nuevo en su entorno, en la medida que se lo enseñaban a las artistas plásticas. Las campesinas reconocieron la naturaleza irrevalorable de su comunidad. Abandonaron los bordados de Bob Esponja por ramos de flores estampados en telas que compraban en las tiendas para romper las reglas e intervenir. Fotografías, hacer murales o postales, libros de tela bordados que hablaban de su comunidad, de su historia. Sus creaciones las realizaron no para el comercio, sino como objetos de arte, únicos e irreemplazables. Esto se presentó en el Centro Cultural de España en agosto del 2012 y las artistas y sus familias también hicieron un viaje. Quisiera, desgraciadamente se me pasó el tiempo, me debería haber dado un codazo. Me voy a tomar un minuto como mi tiempo para hablar sobre la comisión. La comisión
está hecha justamente para dar un soporte institucional a la Convención sobre Culturas Inmateriales, que fue ratificada en 2005 por el Senado de la República. Todas las características intrínsecas del nuevo concepto que se están puestas sobre la mesa, creo que han sido puestas brillantemente por Lourdes. La atención a la que me quiero referir es que cuando se implementa esta convención, que según lo que ha dicho la Corte Suprema, las convenciones ratificadas por el Senado tienen el mismo valor de ley interna. La Corte ha dudado últimamente de esto, pero básicamente las cosas están en ese punto. La convención que había precedido a los inmateriales, la Convención de Patrimonio Mundial, que está, y toda la concepción de patrimonio, resguardada por instituciones prácticamente centenarias como son el INA y el INPA, y llevadas, manejadas por burocracias muy profesionales y bastante buenas. La Convención de Patrimonio Cultural y Material tenía que ver con otras cosas, tenía que ver con este intangible, con este espacio relacional, con este momento, creo que lo dijiste de una manera extraordinaria, que tienen las culturas populares. Por lo tanto, nosotros pensamos que la Comisión tenía que contar con una palabra más fuerte desde culturas populares, incluso para su problematización. Ana Urcolea fue la articuladora de esta comisión y citó una serie de instituciones que Lourdes mencionó. Está la Cancillería, la Dirección General de Asuntos Multilaterales, que son las que ven los asuntos con otros países. Está la SED, en asuntos internacionales, que llevan el presupuesto que el país le da a la UNESCO, y la UNESCO tiene mucho que ver en esto. Estaba la Universidad Nacional por la Cátedra UNESCO, estaba el INALI, estaba desde luego el INA y el INPA. Pero junto con esta organización de funcionarios se citó de manera abierta, algunos se proponían ellos mismos y otros eran por invitación, al comité técnico, que llegó a tener 35 especialistas o portadores en su comisión y que tenían reuniones periódicas donde se discutían diferentes cosas del estado del campo, para dónde iban, qué eran las culturas populares, y donde realmente este comité técnico, quisiera mencionar un hecho, repito, estamos hablando prácticamente en familia, que fue sumamente violento, que fue cuando se propuso a Xcaret como patrimonio cultural inmaterial del mundo. Del mundo y la galaxia. El Estado de sus instituciones, con una serie de decisiones políticas, presentaron el asunto y el comité técnico de expertos hizo una sanción a los funcionarios que formaban la comisión. Creo que estas prácticas democráticas de transparencia son muy importantes y creo que si las llevamos adelante quizás mejor serían las cosas en todo el país, donde la política deje de ser opaca. Y para terminar quiero decir, citando a Juan Castilla, que los hechos como de Raquilla y Ayotzinapa están generando un rizoma de la violencia y de la muerte en México, del cual va a ser muy difícil salir si no paramos ahora. Ahora la vida tiene que volver a valer igual la de todos y la muerte tiene que situarse en los terrenos de la naturaleza. Muchas gracias, Miriam, con la lucidez que te caracteriza. Lo último que dijiste y la dificultad de las prácticas que enfrenta la Dirección General de Culturas Populares y el museo también, en términos de las políticas que también tienen que cambiar y las tenemos que cambiar ya.
Le voy a dar medio minuto la palabra a Leonel, porque quiero dar una... Bueno, primero un dato de interés para mí y las artes populares. Todos sabemos que en los años 20 el doctorado Montenegro generaron la primera exposición, pero poco sabemos que cuando se inaugura el Palacio de Bellas Artes hace 80 años, toda la sección del Palacio de Bellas Artes, en las salas Oriente, fueron dedicadas a las artes populares. Es un dato importante, muy significativo. Se cerró durante muchos años esa presencia de las artes populares, pero con Culturas Populares logramos abrir también una exposición de la cual el responsable está ausente, pero fue ella precisamente la que quería ese proyecto. Quería, para un equilibrio, si esa es la palabra correcta, porque las acciones, las instituciones se hacen por un conjunto de personas, algunos de ellos a nivel de responsables de distintos niveles. Pero quisiera hacer referencia que la primera reunión, sí, digo los nombres, sí, digo los nombres. En la primera reunión con Víctor Flores Orleán, 12 o 14 personas concurrieron a esa primera reunión, que era entonces subsecretario de Cultura antes de que saliera presidente. Alfredo Barrera Vázquez, Evangelina Arán, Jacques Reuter, Dora Pellicer, Esther Sevison, Alberto Beltrán, Amparo Sevilla, Edgar Rodríguez, Gabriel Muedano, Imelda de León, Alejandro Guzmán, Lilian Schieffer y Sonia Iglesias Cabrera. Pero los primeros promotores, como tal, en la unidad de Cayucan, fueron Alejandro Pascual Ramírez, Adrián Ramírez Hernández, Elfrigo Martínez Morales, Isidro Martínez Lorenzo, Marcelino Rosas, Juan Jerónimo Mateos, Emilio Pascual Reyes, Isidro Bautista Castillo, y los Mijes de la parte baja de San Juan Pedro Jacinto, Marcelo Hernández Pérez, Virgilio Jiménez, Lamberto Rodríguez, Darío Mijangos Cruz. Sin los promotores culturales no existiría un programa nacional de culturales. Por eso quisiera citar los nombres de los primeros que hizo el nombre. Pues desafortunadamente el tiempo nos ha comido el tiempo que queríamos abrir para tener un debate con ustedes, pero en la tarde seguirá esta misma sesión y otra vez tenemos una mesa sumamente importante en donde va a estar María Antonieta Callar, Juan Gregorio Regino, Rodolfo Candelas y el poeta Mardonio Carvalho. Están ustedes invitados a esta sesión. Muchas gracias. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.